adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, ya es buenas noches. El día de hoy, mis queridos amores, lo primero que te quiero preguntar nuevamente, ¿estás ya analizando las cosas buenas y estás separándolas de las negativas? ¿O todavía sigues viviendo con preocupaciones, situaciones adversas que nos comparten todos los días para confundirnos? Porque yo creo que de ti depende lograrlo todo, mi corazón. La decisión de todo eso es tuya. Yo voy a continuar grabando y narrando sobre lo que Jesús aprendió de los esenios. Y es importante que entendamos todos que los seres humanos somos algo muy importante para todo. Porque debo continuar cuando Eleazar escribió y cuando él dio la opinión del hombre que salió de ese sitio y dijo: yo vi regresar un hombre de la muerte, del ego. Y lo que regresó no era un superhombre, era algo más humilde y más poderoso. Un ser humano completamente alineado con su naturaleza esencial. He enseñado durante décadas, dijo él. He guiado cientos y cientos de aspirantes, pero hoy aprendí más de este joven que de todos mis maestros combinados. Aprendí que el camino espiritual no es acumular conocimientos o experiencias, es soltar, es rendirse, es morir a quien crees ser para que puedas hacer quien realmente eres. Y Eleazar tenía razón. Algo había nacido en esa cueva, algo que pronto se manifestaría de manera que nadie en Qumran podía anticipar. Porque el silencio que el nazareno había encontrado no era pasivo, era vivo, era creativo, era transformador y estaba a punto de transformar y estaba a punto de revelarse de formas que cambiarían no solo a esa comunidad del desierto, sino el curso entero de la civilización humana. Pero primero tenía que aprender a usar ese silencio como medicina, como poder sanador. Y esa era la siguiente fase de su entrenamiento. En el capítulo 3, el espejo del alma. El que no se conoce a sí mismo no puede conocer a Dios, porque Dios no está en los cielos lejanos, está en lo más profundo del ser, y el camino hacia esa profundidad comienza con la valentía de mirarse sin máscaras. Así comienza el tercer pergamino del manuscrito de Eleazar. Había pasado 2 semanas desde que el nazareno emergió de la cueva. Su cuerpo se había recuperado del ayuno, pero algo en su presencia seguía siendo diferente. Todos los humanos lo notaban. Sus hermanos decían que no era normal. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones tendían a volverse más tranquilas.
Cuando se sentaba a trabajar, otros tendían a sentarse cerca de él sin razón aparente. Pero si su mera proximidad trajera paz, Eleazar observaba estos cambios con fascinación y algo de preocupación. Fascinación porque nunca había visto una transformación tan marcada en un aspirante. Preocupación porque sabía que ese tipo de presencia podía generar dos reacciones en la comunidad: devoción o resentimiento. Una tarde, Eleazar llamó al nazareno a su celda privada. Era un espacio simple: un petate para dormir, un escritorio de madera donde copiaba manuscritos y en la pared algo inusual para un escenio: un espejo de bronce, pulido. Siéntate, le dijo Eleazar, señalando el cojín frente al escritorio. El nazareno se sentó con esa quietud, que ahora era su característica distintiva. Quiero mostrarte algo que pocos conocen, continuó Eleazar. Tenemos muchas prácticas aquí: ayunos, oraciones, estudios de textos sagrados, pero hay una práctica que reservamos solo para aquellos que han demostrado cierta estabilidad interna. Se llama el trabajo del espejo. Tomó el espejo de bronce de la pared y lo colocó entre ellos. El metal estaba pulido con tal perfección que reflejaba como agua quieta. La mayoría de las personas huyen de su propia imagen, dijo Eleazar. Cuando se miran, ven solo lo superficial: si están envejeciendo, si tienen imperfecciones, si su apariencia complace o no. Pero hay otra forma de mirarse, una forma que usa el espejo como portal hacia el interior. El nazareno escuchaba con una atención tranquila, total. Eleazar había llegado a reconocer: no era la atención tensa de quien se esfuerza por entender, era la atención relajada de quien simplemente está presente. Te voy a pedir que te mires en este espejo durante el tiempo que sea necesario, dijo Eleazar, pero no como normalmente te miras. Te pido que mires más allá del rostro, que mires al que está mirando. Y si surgen emociones, memorias, incomodidad, no las evites, déjalas surgir, porque el espejo no muestra lo que eres, sino lo que estás dispuesto a aceptar de ti. En ese mismo momento se posicionó al espejo de manera que el nazareno pudiera verse claramente, y luego encendió una vela, colocándola de modo que iluminara su rostro sin crear sombras distractoras. Comenzaremos como en 1 hora, dijo Eleazar. Yo estaré aquí en silencio. Si necesitas detenerte, solo dímelo. No hay juicio en este trabajo, solo hay verdad. El nazareno asintió y comenzó a mirarse. Los primeros minutos fueron, como siempre, al principio superficiales. Perdón. Veía su rostro, la barba crecida, los ojos oscuros, las líneas que el sol del desierto habían comenzado a marcar en su piel. Nada extraordinario, solo un hombre mirándose. Pero Eleazar le había enseñado el secreto: no enfocarse en los detalles, sino visualizar la mirada, ver el conjunto y sobre todo mantenerse en contacto visual con sus propios ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y cuando miras tus propios ojos el tiempo suficiente, algo empieza a suceder. Pasaron más o menos 10 a 15 minutos y el nazareno se seguía mirando sin parpadear mucho, sin desviar la vista, y entonces sutilmente su expresión empezó a cambiar. Eleazar reconoció los signos. Primero vino incomodidad. Es incómodo mirarse tan directamente,
tan sin filtros. Luego vino tristeza, una tristeza antigua sin razón aparente, como si el acto mismo de verse activara memorias de todas las veces que había fallado, que había decepcionado, que había sido menos de lo que quería ser. El nazareno no apartó la mirada, dejó que esa tristeza lo atravesara. Después vino algo más oscuro, una especie de vacío, una sensación de que el rostro en el espejo era el de un extraño. ¿Quién era realmente ese carpintero del norte? Ese aspirante espiritual, hijo de María. Todos los roles parecían máscaras, y cuando las quitabas, ¿qué quedaba? Pero el nazareno no se detuvo. Eleazar escribe que su mirada se volvió más profunda, como si estuviera viendo a través del reflejo hacia algo que estaba detrás. Y entonces, cerca de la hora, algo cambió. Dramáticamente, el rostro en el espejo ya no parecía su rostro, o mejor dicho, parecía su rostro y el rostro de 1000 otros al mismo tiempo. Vio a su padre en sus propios ojos, vio a su abuelo, a quien apenas recordaba, vio rostros que no reconocía, pero de alguna manera sentía familiares, como estuviera viendo el linaje entero de sus ancestros, fluyendo a través de sus rasgos. Y luego, más extraño aún, empezó a ver rostros que no eran de su linaje. Vio mujeres, niños, ancianos, personas de tierras que nunca había visitado. Era como si el espejo se hubiera convertido en un portal hacia la humanidad entera. Su respiración se volvió más profunda, casi imperceptible. Y Eleazar, observando desde el costado, sintió que la presencia en la habitación había cambiado. Era como si el nazareno ya no estuviera allí como un individuo separado, sino como un canal a través del cual algo más vasto se estaba manifestando cuando finalmente parpadeó y apartó la mirada del espejo. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, de algo más cercano a la comprensión compasiva que vistes, preguntó Eleazar suavemente. El nazareno tardó en responder, como si las palabras fueran inadecuadas para lo que había experimentado. Finalmente dijo: vi que no soy uno, soy muchos. Llevo en mí a todos los que vinieron antes, y en potencia todos los que vendrán después. Vi que la separación entre él, yo y el otro no es ilusión útil, pero una ilusión al fin. En el nivel más profundo, todos somos expresiones del mismo uno, mirándose a sí mismo a través de los infinitos ojos. Eleazar sintió un escalofrío. Eso era exactamente lo que los maestros más antiguos que su tradición enseñaba. Pero una cosa es leerlo en textos sagrados y otra muy distinta es verlo realizado en la experiencia discreta de alguien. Esta práctica, dijo Eleazar, tiene un propósito que va más allá del autoconocimiento, porque cuando comprendes que eres uno con todos, cuando ves tu rostro en el rostro del otro, desarrollas algo que es la base de todo poder espiritual genuino. ¿Qué es?, preguntó el nazareno. Compasión, respondió Eleazar. No compasión como sentimiento superficial de lástima, sino compasión como reconocimiento profundo. Lo que te sucede a ti, me sucede a mí, porque no somos dos. Y desde esa comprensión nace el verdadero poder sanador. Y como si el universo mismo hubiera estado esperando esos momentos para validar las palabras de Eleazar, al día siguiente llegó la oportunidad perfecta para que el nazareno pusiera a prueba esa comprensión. Uno de los hermanos mayores, un hombre llamado Matías, estaba postrado en cama. Llevaba semanas con un dolor intenso en las articulaciones que le impedía caminar. Los sanadores de la comunidad habían probado todo.
ungüentos, cataplasmas, oraciones, pero nada funcionaba. El dolor solo empeoraba. Eleazar llevó al nazareno a la celda donde Matías yacía. El anciano estaba consumido no solo por el dolor físico, sino por algo más profundo, desesperanza. Eleazar podía verlo en sus ojos. Matías había perdido la fe en que su condición pudiera mejorar. Hermano Matías, dijo Eleazar suavemente, te he traído a alguien que tal vez pueda ayudarte. Matías miró al nazareno con escepticismo. ¿Otro sanador? Ya han venido todos. Si Dios quiere que siga con este sufrimiento, así será. El nazareno se acercó y se sentó junto al lecho del anciano. No dijo nada, solo se quedó allí presente mirando a Matías, con esos ojos que ahora parecían contener océanos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Matías, incómodo bajo esa mirada tan directa. Nada, respondió el nazareno, solo voy a estar contigo en tu dolor. Y entonces hizo algo inesperado, tomó las manos artríticas de Matías entre las suyas y cerró los ojos. Eleazar observaba fascinado. No había fórmulas, no había invocaciones a fuerzas divinas, solo un joven sosteniendo las manos de un anciano, respirando tranquilamente. Pero algo estaba sucediendo. Eleazar podía sentirlo. La atmósfera en la pequeña celda empezó a cambiar. Se volvió más densa, más cargada, como el aire antes de una tormenta. Matías sintió algo también, un calor que emanaba de las manos del joven y se extendía por sus brazos, pero no era calor físico, era algo mucho más sutil, una especie de presencia que penetraba más allá de la piel, más allá de los huesos, hacia ese lugar donde reside el dolor más profundo, el lugar donde el cuerpo grita que está separado, aislado, roto. Y esa presencia decía algo sin palabras. Decía, no estás solo, no estás roto, no estás separado, eres sostenido, eres amado, eres parte del todo. Matías sintió que algo en él se rendía, una resistencia que había estado manteniendo tal vez durante años, sin siquiera saberlo, una resistencia a su propia vulnerabilidad, a su propio dolor, a su propia mortalidad. Y cuando esa resistencia se disolvió, el dolor comenzó a cambiar. No desapareció inmediatamente, pero su cualidad cambió. Ya no era un enemigo contra el que luchar, era simplemente una sensación intensa, sí, pero ya no cargada con la historia de esto. No debería estar pasando, que multiplica todo sufrimiento. El nazareno permaneció así durante casi una hora. Cuando finalmente abrió los ojos, soltó las manos de Matías. El anciano tenía lágrimas en las mejillas. Y él dijo, ¿qué hiciste?, susurró Matías. Nada, respondió el nazareno con una pequeña sonrisa. Solo recordé lo que olvidaste, que no estás solo. Nunca lo has estado. Matías intentó mover su mano derecha, la más afectada por la artritis. Se movió con dolor todavía, pero se movió. Y cuando intentó mover la izquierda, también respondió. Al día siguiente, Matías pudo levantarse de la cama. Al tercer día caminaba con ayuda. Y a la semana, aunque la artritis no había desaparecido completamente, el nivel del dolor había disminuido tanto que podía reanudar sus tareas en la comunidad. La noticia de lo que había sucedido se esparció y pronto otros venían al nazareno con sus dolencias, algunos físicos, otras emocionales, otras espirituales, y con cada uno el nazareno hacía lo mismo. No fórmula, no rituales elaborados, solo presencia, ese silencio profundo y cargado en el que dos almas podían encontrarse sin las barreras de separación. Una tarde una mujer llamada Marta llegó a la comunidad. No era miembro, pero había escuchado sobre el joven sanador y viajó desde el pueblo cercano. Traía consigo un dolor que no tenía nombre médico, el dolor
de un corazón roto. Su esposo la había dejado después de 20 años de matrimonio. Simplemente se fue con otra mujer y Marta no podía entender por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué había fallado? El nazareno la recibió en el patio bajo un árbol de tamarisco. La escuchó hablar durante mucho tiempo, derramando su dolor en palabras que se atropellaban unas con otras. Y cuando ella finalmente se quedó sin palabras, agotada de llorar, él habló. Hermana Marta, dijo suavemente, ¿puedo mostrarte algo? Ella asintió secándose las lágrimas. El nazareno tomó un poco de agua de un cuenco cercano y la vertió en un plato liso de cerámica, creando una superficie reflectante. Mírate, le dijo. Marta se inclinó sobre el agua y vio su reflejo, rostro hinchado de tanto llorar, ojos enrojecidos, expresión devastada. ¿Qué ves?, preguntó el nazareno. Ella respondió, veo a alguien que no fue suficiente, respondió Marta, su voz quebrantándose. Veo a alguien que fracasó en mantenerse unida a su familia. No, dijo el nazareno gentilmente, eso es solo la historia que le estás poniendo a tu reflejo. Mira más profundo, mira más allá de la historia. Y Marta intentó, pero solo veía su dolor reflejado en el agua. El nazareno entonces hizo algo simple, pero profundo. Puso su mano sobre el hombro de Marta y le dijo, el espejo no miente, pero también dice lo que tú crees que dice. Cuando miras ese reflejo con ojos de juicio, ves fracaso. Cuando miras con ojos de compasión, ves algo diferente. Es alguien que amó profundamente, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía, que fue valiente en su vulnerabilidad, que sigue siendo completa, aunque su vida haya tomado un giro que no eligió. Algo en las palabras, o tal vez en el tono, o tal vez simplemente en la presencia con las que fueron dichas. Penetró las defensas de Marta. Miró de nuevo su reflejo y esta vez por un momento vio lo que él estaba describiendo. Vio una mujer rota, sino a una mujer que había tenido el coraje de amar y por lo tanto el coraje de sufrir. El amor que distes no fue desperdiciado. Porque él se fue, continuó el nazareno. El amor que diste te transformó a ti, te hizo más profunda, más compasiva, más humana, y ese amor sigue en ti. No necesitas un receptor externo para ser real. El amor es su propia recompensa. Marta sintió que algo se soltaba en su pecho. No era que el dolor desapareciera, era que su relación con el dolor cambiaba, dejaba de ser un enemigo y se convertía en un maestro. Cuando Marta se fue esa tarde, todavía llevaba su dolor, pero ya no estaba aplastada por él. Caminaba más erguida y semanas después, Eleazar escuchó que había abierto su casa para acoger a otras mujeres en situaciones similares. Su dolor se había convertido en un regalo. Esa noche, Eleazar le preguntó al nazareno, ¿cómo sabes qué decir a cada persona? ¿Cómo sabes qué necesitan escuchar? La respuesta fue simple, no lo sé. No pienso en qué decir, solo me permito estar completamente presente con ellos. Y las palabras que necesitan escuchar simplemente emergen. Es como si el silencio entre nosotros supiera exactamente qué medicina se necesita. Eleazar se quedó pensativo. Lo que describes es lo que los antiguos maestros llamaban logos, que surge del silencio. La palabra que no nace del ego, sino de algo más profundo. La palabra que sana porque está alineada con la verdad de lo que es. Quizás dijo el nazareno, pero yo lo experimento más simplemente cuando dos almas se encuentran en quietud, sin máscara, sin pretensiones. El amor puede fluir y el amor, cuando es puro, sana todo lo que toca. Entonces Eleazar comprendió algo que transforma su propia enseñanza para el resto de sus días. El poder no estaba en las técnicas, no estaba en los rituales, no estaba en el conocimiento acumulado, estaba en el poder.
de la presencia, en la capacidad de estar tan completamente presente con otro ser humano, que el campo de conciencia que se crea entre ambos se convierte en un espacio sagrado donde la transformación es inevitable. Y esa presencia nacía del silencio interno que el nazareno había cultivado, del silencio que le permitía no estar perdido en sus propios pensamientos y juicios cuando estaba con alguien, del silencio que creaba espacio para que lo divino se manifestara a través de él. No era que él hiciera la sanación, no era que su silencio profundo permitiera que la sanación sucediera. Y eso era el verdadero milagro. Pero todos estos actos de compasión silenciosa no pasaron desapercibidos en la comunidad. Y no todos estaban contentos. Vamos al capítulo 4. La oración sin palabras. Durante siglos hemos llenado el aire con nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras palabras santas. Y ese día un joven nos mostró que tal vez todo ese tiempo Dios estaba esperando que nos calláramos para poder hablarnos. El día sagrado del calendario esenio, el día del ayuno absoluto, de la expiación, de la purificación total, se llamaba Yom Kippur. En Qumran ese día se celebraba con una intensidad particular, no como que el templo de Jerusalén con sus rituales pomposos y sus sacrificios de animales, que los esenios consideraban corruptos. Aquí el Yom Kippur era un asunto interno, un día para mirar profundamente dentro de uno mismo, reconocer las fallas del año pasado y comprometerse con una mayor alineación con lo divino. La tradición dictaba que el día comenzaba en silencio total desde el amanecer hasta el mediodía. Luego, durante la tarde, se reunían en la sala de oración principal y recitaban un conjunto de salmos de arrepentimiento. Cada hermano tomaba turno para confesar públicamente sus transgresiones del año y finalmente al atardecer el maestro principal conducía una oración prolongada pidiendo perdón colectivo. Era un ritual que se había repetido durante generaciones sin ninguna variación. Hasta ese año, cuando llegó la tarde Yom Kippur, todos los hermanos se reunieron en la sala de oración. El nazareno ocupó su lugar entre ellos, sentado en la postura de meditación que se había vuelto natural para él. Simón, el hermano mayor que desde el principio había mostrado escepticismo hacia él, joven del norte, comenzó a recitar el primer salmo. Su voz retumbaba en las paredes de piedra y cada palabra pronunciada con la pasión de alguien que cree que el volumen demuestra devoción. Los otros se unieron, 36 voces elevándose en un coro desafinado pero sincero, repitiendo las palabras antiguas de súplica y arrepentimiento. Pero una voz faltaba. Eleazar, sentado al frente, notó que el nazareno no estaba recitando. Tenía los ojos cerrados, las manos descansando suavemente sobre sus rodillas y su rostro mostraba una quietud tan profunda que parecía haber entrado en otro plano de existencia. Al principio Eleazar pensó que tal vez el joven simplemente estaba orando internamente, pero cuando pasaron los minutos y el silencio del nazareno se hizo más evidente, otros comenzaron a notarlo también. Simón en particular se dio cuenta. Continuó recitando, pero su voz se volvió más fuerte, como si intentara, con su volumen, compensar la ausencia de la voz del nazareno. Otros hermanos empezaron a lanzar miradas furtivas hacia el joven silencioso, preguntándose si estaba bien, si esto era algún tipo de protesta o si simplemente se había quedado dormido en meditación. Pero algo extraño estaba sucediendo. A medida que el silencio del nazareno se hacía más profundo, más palpable, las voces de otros hermanos empezaban a bajar de volumen involuntariamente. Y era cuando ese silencio tuviera un peso gravitacional que atraía todo hacia él, uno por uno.
Los hermanos fueron cayendo en silencio, primero los más jóvenes, más sensibles a la presencia que emanaba del Nazareno, luego los de edad media, hasta que solo quedaron tres voces, Simón y dos de sus aliados más cercanos, y entonces incluso ellos se callaron, no porque quisieran, sino porque el murmullo de sus voces de repente sonaba profano contra el silencio sagrado que llenaba la sala. Eleazar observaba con asombro y algo de preocupación. En 40 años en la comunidad nunca había visto algo así. El Yom Kippur, sin las oraciones verbales, era como un cuerpo sin alma, o al menos eso era lo que siempre había creído. El silencio se extendió 5, 10, 15 minutos y algo comenzó a suceder en ese silencio. Los hermanos que habían entrado en la sala, con sus mentes llenas de pensamientos sobre sus fracasos del año, sus preocupaciones, sus listas de pecados, que confesar, empezaron a experimentar algo diferente. Las palabras que habían estado preparados para decir se volvían irrelevantes, porque en ese silencio había algo más profundo que las palabras. Estaban emergiendo una sensación de estar sostenidos, de estar vistos, no por un Dios lejano que jugaba desde el cielo, sino por una presencia íntima que conocía cada rincón de su ser y los aceptaba completamente. Era como si el silencio mismo estuviera vivo, como si fuera un útero en el que todos estaban sintiendo gestados de nuevo. Eleazar sintió lágrimas correr por sus mejillas, sin saber exactamente por qué. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de regresar a la casa después de un largo exilio. Pasó media hora, así 37 hombres sentados en completo silencio, experimentando cada uno su propio encuentro con lo inefable. Y entonces el nazareno abrió los ojos y no dijo nada. Inmediatamente solo miró a los hermanos reunidos uno por uno, con esa mirada que veía más allá de las máscaras. Finalmente habló, su voz era suave, apenas por encima de un susurro, pero en silencio de la sala, cada palabra resonaba con claridad cristalina. Hermanos, he escuchado nuestras oraciones durante meses. Palabras hermosas, palabras sinceras, pero hoy algo me pedía que guardara silencio, y en ese silencio comprendí algo que necesito compartir. Todos lo miraban esperando la oración más pura. Continuó, no nace de los labios, nace del corazón que calla. Cuando dejemos de decirle a Dios lo que creemos que necesita escuchar, cuando dejemos de pedirle que cambie las cosas según nuestros deseos, o cuando simplemente nos rendimos en su presencia, entonces la verdadera oración sucede. Simón no pudo contenerse. ¿Estás diciendo que nuestras oraciones son inútiles? ¿Que los salmos que hemos recitado durante generaciones no tienen valor? El nazareno lo miró sin defensividad. No digo que no tengan valor, hermano Simón, digo que tienen un límite. Las palabras pueden llevar un nivel de verdad, pero el silencio lleva toda la verdad. Las palabras pueden expresar vuestros deseos, pero el silencio expresa nuestro ser. Eso es blasfemia, dijo Simón, levantándose. Los salmos son palabras de Dios. ¿Quién eres tú para decir que el silencio es superior? El silencio, respondió el nazareno, tranquilamente siempre fue la lengua de Dios. Los salmos son hermosos porque surgen de momentos de profundo silencio interior. Pero cuando los repetimos sin volver a ese silencio, se convierten en ruido sagrado. Y el ruido, por más sagrado que sea, sigue siendo ruido, que tapa la voz silenciosa de lo divino. La tensión en la sala era palpable. Esto no era solo una diferencia filosófica, era un desafío a la estructura misma de su práctica religiosa. Eleazar sabía que tenía que intervenir antes de que esto se convirtiera en una división seria. Se puso de pie, se levantó y levantó una mano. Hermanos, dijo con autoridad de sus años, lo que hemos experimentado hoy es extraordinario.
No rechacemos algo simplemente porque es diferente de lo que conocemos. El Yom Kippur es el día de apertura, no de cerrazón. Cuando se dirigió específicamente al Nazareno, has traído una perspectiva profunda, pero también debes entender que nuestras tradiciones tienen sabiduría acumulada de siglos. Tal vez la respuesta no es elegir entre palabras y silencio, sino encontrar cómo ambos pueden coexistir. El nazareno asintió con respeto. Tiene razón, maestro Eleazar. No vengo a destruir lo que ha sido construido. Vengo a mostrar que hay más profundidades disponibles. Las palabras y el silencio no son enemigos, son compañeros. Pero en nuestra tradición hemos enfatizado tanto las palabras que hemos olvidado honrar el silencio del cual nacen. Simón seguía de pie. Claramente no estaba satisfecho. Esto es exactamente lo que temía. Ese joven llega aquí después de unos pocos meses y cree que puede enseñarnos a nosotros que hemos dedicado décadas a esta vida. No quiero enseñarte, hermano Simón, respondió Nazareno. Quiero recordarte, sí, recordarte lo que ya sabes, en lo más profundo de tu ser, que Dios no necesita nuestras palabras de Dios, no necesita que le expliquemos nuestros pecados, porque ya los conoce. Que lo que Dios quiere es simplemente nuestra presencia, nuestra rendición, nuestro silencio confiado. Y como sabes lo que Dios quiere, preguntó Simón con sarcasmo. El nazareno cerró los ojos por un momento, como buscando en su interior. Y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una profundidad que hizo incluso que Simón se quedara quieto. Porque en el silencio profundo ya no hay un yo separado de Dios. En el silencio profundo la división se disuelve y desde ese lugar no hay división, no hay que adivinar qué quiere Dios. Simplemente lo sabes. ¿Cómo sabes que estás vivo? ¿Cómo sabes que respiras? Es un conocimiento directo, sin intermediarios. Eleazar sintió que su pecho se expandía con algo cercano a la alegría. Durante toda su vida había estudiado esos textos. ¿Dónde está? Sobre la unión mística, sobre el conocimiento directo de lo divino. Pero aquí estaba alguien describiéndolo no como concepto teórico, sino como experiencia vivida. Hermanos, dijo Eleazar, su voz temblando levemente de emoción, propongo que terminemos este Yom Kippur de una manera diferente. Permanezcamos en silencio por el tiempo que reste al atardecer. Cada uno explore por sí mismo si hay verdad en lo que nuestro hermano ha compartido. Hubo muchos murmullos, algunos de acuerdo, otros inciertos. Simón y su grupo claramente en desacuerdo, pero la autoridad de Eleazar era indiscutible. Y uno por uno, incluso los reticentes, volvieron a sentarse en silencio. Entonces el silencio regresó, pero una vez era diferente, ya no era el silencio espontáneo que el nazareno había creado sin intentarlo. Era un silencio intencional, elegido, y extrañamente ese silencio elegido era más difícil que el espontáneo, porque ahora las mentes de los hermanos estaban activas, cuestionando, evaluando, esto está funcionando. Debería estar sintiendo algo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué pensarán los demás si me muevo? El nazareno, sintiendo la lucha interna de sus hermanos, habló una vez más suavemente. El silencio que invito no es un silencio de esfuerzo, no es tratar de poner la mente en blanco, es simplemente descansar, como descansar después de un largo día de trabajo. Deja que tus pensamientos estén ahí si necesitan estar, pero deja de darles tanta importancia, obsérvalos como observarías pasar nubes y gradualmente, naturalmente encontrarás que hay espacios entre pensamientos y pequeños pensamientos al principio, pero si simplemente descansas en esos espacios sin llenarlos inmediatamente con más palabras, descubrirás que esos espacios son donde Dios habita. Las palabras actuaron como bálsamo, los hermanos dejaron de esforzarse tanto y al hacerlo algo más auténtico comenzó a emerger.
El silencio se profundizó y cuando el sol finalmente tocó el horizonte y llegó el momento de concluir el Yom Kippur, algo había cambiado en esa comunidad. No todos lo entendían completamente, no todos estaban de acuerdo, pero todos habían probado algo diferente, un tipo de oración que no requería palabras, un tipo de comunión que sucedía en la quietud compartida. Esa noche, después de la comida frugal que rompía el ayuno, Eleazar llamó a Nazareno a caminar bajo las estrellas. Lo que hiciste fue hoy muy valiente, le dijo, pero también peligroso. ¿Por qué peligroso?, preguntó el Nazareno. Porque desafía las estructuras y las estructuras se defienden. Ya has visto qué reacción de Simón él tiene. Influencia, hay otros como él que temen cualquier cambio. El nazareno asintió pensativamente. No vine para creer conflicto, pero tampoco puedo callar que he descubierto. Sería traicionarme a mí mismo y a la verdad que se me ha revelado. Lo que dijo Eleazar, y por eso te apoyo. Pero debes ser sabio, no todos están listos para lo que tienes que compartir. Algunos necesitan las estructuras externas porque aún no han desarrollado las estructuras internas. Entonces, ¿qué sugieres? Eleazar se detuvo y miró al joven bajo la luz de la luna. Sugirió que tu próxima prueba sea la más grande. Sugiero que vayas al lugar donde incluso nosotros los esenios rara vez nos atrevemos a ir, donde el desierto profundo, 40 días, no 7, como en la cueva, 40. Así como Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, así como Elías caminó 40 días hacia el Oref, si lo que has encontrado es real, sobrevivirá 40 días de soledad absoluta. Y si no lo es, mejor descubrirlo aquí, en el contexto de nuestra comunidad, que allá afuera en el mundo donde las consecuencias son mayores. El nazareno sintió que algo en su pecho reconocía la verdad de esas palabras. Sabía que Eleazar tenía razón. Lo que había experimentado hasta ahora, ahora era profundo, pero aún estaba dentro del contexto protegido de la comunidad para saber si era real, para saber si podía sostenerlo bajo las condiciones más extremas. Necesitaba esta prueba final. ¿Cuándo?, preguntó. Cuando estés listo, respondió el azar. No hay prisa, pero sé que ese momento llegará pronto. Algo en ti está siendo forjado, y si el desierto será el fuego final que determinará qué metal eres, realmente esa noche el nazareno no durmió mucho. Sabía que Eleazar tenía razón. Sabía que todo lo que había aprendido hasta ahora era solo preparación para algo más grande. Sabía que el desierto lo estaba llamando, no con miedo, sino con la certeza tranquila de alguien que sabe que su destino lo espera en esa vastedad árida. 40 días, 40 noches. Solo él, el silencio y lo que fuera que habitara en las profundidades de ese silencio. Capítulo 5. 40 días en el abismo del desierto no perdona, no consuela, no miente, te muestra quién eres cuando te quitan los demás. Y si sobrevives a estas revelaciones, regresas siendo alguien diferente o no regresas. Pasó un mes desde el Yom Kippur antes de que el nazareno anunciara que estaba listo. Fue a una reunión comunitaria al atardecer. Eleazar había pedido a todos los hermanos que se reunieran porque tenía un anuncio importante. Cuando todos estuvieron sentados en el patio central, señaló el nazareno para que hablara. El joven se puso de pie. Su silueta recordaba contra el cielo que se oscurecía. Hermanos, comenzó, he aprendido mucho entre ustedes. Me han enseñado disciplina, me han mostrado el valor del silencio, me han compartido su sabiduría, pero siento que hay una prueba más que debo enfrentar antes de poder realmente comprender lo que he estado aprendiendo.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Partiré mañana al desierto de Judá. Entonces allí estaré 40 días y 40 noches sin comida, con solo agua que pueda encontrar en silencio absoluto. Si esa es la voluntad de lo divino, regresaré transformado. Si no, entonces quizás no regrese. Hubo murmuro entre los hermanos. 40 días en el desierto no era algo que se tomara a la ligera. Había historias de hombres que habían intentado retiros similares y que habían perdido la cordura. Otros habían muerto, sus cuerpos encontrados semanas después consumidos por el sol y los carroñeros. Simón predeciblemente fue el primero en objetar. Esto es una locura. Los 7 días en la cueva ya fueron suficiente demostración. ¿Qué intentas probar con esto? ¿Que eres superior a todos nosotros? El nazareno lo miró sin resentimiento. No intento probar nada, dijo. A nadie. Hermano Simón, esto es para mí, para saber si lo que he experimentado es real o es solo el producto del ambiente protegido de esta comunidad del desierto. No miente. Si mi conexión con lo divino es auténtica, sobreviviría allá. Si no lo es, mejor descubrirlo ahora. Eleazar se puso de pie. Hermanos, he dado mi bendición a este retiro. No es una decisión que tomé a la ligera, pero siento que es necesario, no solo para nuestro hermano el Nazareno, sino quizás para todos nosotros. Lo que él descubra allí, si regresa, será una enseñanza para toda la comunidad. Y si no regresa, preguntó uno de los hermanos jóvenes, más preocupación genuina en su voz. Entonces respondió el Nazareno tranquilamente: sabrán que el silencio no era suficiente, que se necesita algo más. Y eso también será una enseñanza. A la mañana siguiente, antes del amanecer, un grupo pequeño acompañando al Nazareno hasta el borde del territorio del Qumran, donde comenzaba el verdadero desierto. Llevaba solo lo esencial: una túnica de lana, sandalias, una cantimplora vacía que podría llenar si encontraba algún manantial, y un manto para las noches frías del desierto. Eleazar le dio un abrazo. Que el silencio que has cultivado sea tu refugio. Que la presencia que has descubierto sea tu sustento. Y que lo divino que habita en ti te guíe de regreso. El Nazareno asintió, abrazó a cada uno de los hermanos presentes y comenzó a caminar. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando dio su primer paso en el desierto profundo, y con cada paso que daba, la civilización quedaba cada vez más atrás. El manuscrito de Eleazar hace algo extraordinario aquí. Describe con tal detalle lo que el nazareno experimentó durante esos 40 días y 40 noches, que es evidente que el joven debió haber compartido cada momento con el maestro cuando regresó. O tal vez Eleazar tuvo algún tipo de visión de lo que sucedió. Sea como sea, lo que sigue es un relato que ha sido preservado con asombrosa precisión. Los primeros 3 días fueron, en cierto sentido, los más difíciles. El cuerpo del Nazareno gritaba por comida. Cada hora su estómago se contraía con ese dolor hueco del hambre. Su mente, acostumbrada a la rutina de la comunidad, se sentía desorientada, sin estructura externa. Caminó sin destino particular, dejando que sus pies lo llevaran hacia donde parecía correcto. Encontró una cueva, pequeña, en el segundo día, lo suficiente profunda para ofrecer sombra del sol brutal del mediodía, lo suficientemente abierta para no sentirse enterrado. Estableció allí su campamento base. Durante el día, cuando el calor era insoportable, permanecía en la cueva. Durante la noche y en las primeras horas de la mañana, caminaba, exploraba o simplemente se sentaba sobre las rocas, mirando la vastedad. El cuarto día,
El hambre cambió, ya no era un dolor agudo, se convirtió en un vacío constante, un telón de fondo sobre el cual todo lo demás sucedía. Y fue entonces cuando comenzaron las visiones. La primera fue de su madre. María apareció ante él tan real que podía ver las líneas de preocupación en su frente. El gris comenzando a mezclarse con su cabello oscuro, y lo regañaba. ¿Qué estás haciendo aquí, hijo mío? Te necesitamos en casa. Tu familia te necesita. ¿Por qué nos has abandonado? Por estas fantasías espirituales, el nazareno no reconoció la voz como su propia culpa tomando forma. No era realmente su madre, era su miedo a haber fallado como hijo. Perdóname, madre, susurró el vacío, pero debo hacer esto. La visión se disolvió, pero otras vinieron, su padre muerto años atrás, preguntándole por qué había abandonado el oficio familiar. Sus hermanos también lo acusaban de creerse mejor que ellos, sus amigos de juventud riéndose de sus pretensiones espirituales. Una y otra vez, su psique proyectaba sus inseguridades como figuras externas, y una y otra vez el nazareno las reconocía por lo que eran. No combatía contra ellas, no les daba poder respondiéndoles, simplemente las observaba aparecer y disolverse como nubes pasando en el cielo interior de su mente. Al séptimo día las visiones de personas conocidas cesaron, pero algo más oscuro comenzó a emerger. Y hasta aquí llego, mis queridos amores, en la segunda parte de esta narración. Ustedes saben que para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias, mis amores, por estar conmigo. Los amo. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.